Hola a todos, bienvenidos. Ahora vamos a hablar acerca de la justificación por la fe. En un comentario me habían pedido que hable de este tema en el canal Juntos por Él, el canal pensado en los líderes adventistas, y en esta oportunidad es un audio que les voy a transmitir a través de imágenes para que de esa manera puedan descubrir la justificación por la fe, podamos entenderlo desde un marco histórico y también doctrinario de la Iglesia. Obviamente, yo no soy teólogo y quizás no lo puedo explicar como tal, pero voy a tratar de compartir lo poco que conozco acerca de este tema, ya que es un pedido especial de ustedes. Hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la justificación por la fe, hermanos. La justificación por la fe es un tema bien amplio, pero hoy vamos a tocar puntos básicos de lo que es justificación por la fe. Antes de eso vamos a hacer una corta oración, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias porque nos da la oportunidad de abrir tu palabra. En este momento, Señor, tu Santo Espíritu va a ser nuestro Maestro que nos enseñe el mensaje que tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Como primer texto vamos a leer Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Queridos hermanos, vamos a hablar acerca de este tema y lo vamos a abordar también de manera histórica, de acuerdo a la Iglesia Adventista en sus orígenes, acerca del tema de la justificación por la fe. Aquí dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Jesús dijo que Él era el río de agua viva. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Isaías, el capítulo 1, versículo 18, dice, si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios de alguna manera nos está diciendo que estas ropas, estas vestiduras, también tienen que ver con nuestra pecaminosidad o con nuestra vida de pecado que tenemos, con nuestros defectos. Ahora, cuando leemos, por ejemplo, Zacarías, el capítulo 3, encontramos la visión que tuvo Zacarías del sacerdote Josué. El sacerdote Josué en ese entonces era el líder espiritual del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Y dice que Josué estaba de pie ante el altar, o ante el Señor, dice, y Satanás estaba al lado derecho para acusarlo. Y Jesús, dice, también estaba para defenderlo ahí, ¿no? El ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le dice, vete tú, Satanás. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Y entonces ahí en ese momento es que se le saca las vestiduras sucias que tenía el sacerdote Josué y se lo viste de ropas nuevas, de vestiduras de gala, dice. Y por ejemplo, cuando nosotros leemos Apocalipsis, el capítulo 3, vamos a encontrar que en el mensaje a la Odisea, Jesús nos aconseja comprar vestiduras blancas. ¿Por qué Jesús tanto hace hincapié en la vestidura blanca, en la justicia? Eso no es nada más que menos la justicia de Cristo. Nosotros tenemos que aprender a vestirnos de la justicia de Cristo. En otras palabras, nosotros estamos delante de Dios así como somos. Delante de Dios, nosotros, todos nuestros pecados, con todos nuestros vicios, todo lo que somos, nuestro mal carácter, Él nos lo ve todo, como dijeron en la lección. Él ve todo, a los hombres no pueden ver, Él lo ve. Pero lo que sucede es que en ese momento Jesús viene y se pone delante de nosotros. Jesús nos imputa su justicia y Dios ya no nos ve como pecadores que somos, sino como sus hijos. ¿Por qué? Porque esa es la justicia que Cristo nos da. Porque dice, bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero, para tener derecho al árbol de la vida. Y ese derecho es muy importante entenderlo, queridos hermanos. Y quizás haya personas que creen que no tienen el derecho. No tienes el derecho de que te amen, no tienes el derecho de que te estimen, no tienes el derecho de tener una profesión, una carrera, no tienes derecho de tener de repente una buena familia. El enemigo, una vez que nos hizo pecar, caímos, nos equivocamos, siempre nos dice, tú no tienes derecho, porque tú haces esto, todo, y por eso no tienes derecho. Pero aquí la Biblia nos dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿y qué? En la sangre del Cordero, para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas a la santa ciudad. Ese derecho lo vamos a estudiar bien claro el día de hoy. Porque el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos.
Y también dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, nosotros mismos no nos podemos salvar. No hay quien se pueda justificar ante Dios. Y miren, históricamente, de acuerdo a la iglesia, vamos a leer algunos textos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la iglesia tuvo un incidente que ha marcado toda su historia. La iglesia adventista, ya cuando ya estaba digamos, en desarrollo, en nuestros pioneros. Llegamos justamente al Consejo de Minneapolis. En Minneapolis fue una de las reuniones de la Asociación General, un congreso de la Asociación General. Esto se dio en el año 1888. Pero antes, nosotros sabemos que Martín Lutero fue el que promovió la justificación por la fe en ese tiempo de la Reforma. Hace entonces se creía, si oí un extremo en que se creía que tú puedes ser salvo por hacer penitencias, por pagar indulgencias, por reparar un muro de una iglesia, hasta incluso por observar objetos así casi sin sentido. Entonces, lo que llegó a Martín Lutero a ir a la justificación por la fe, que el hombre no es salvo por las obras, sino por la justicia de Cristo. Y eso se aplagó tanto en todo el mundo protestante, creía en eso. Ahora, cuando se empezó a organizar la iglesia adventista, surgió José Bates, Jaime Huay, Elena de Huay. Ellos se fueron al otro extremo vuelta. Creyeron que el mensaje de la justificación por la fe, o de la salvación por la fe, era algo obvio y no tocaban esos temas. No se predicaba eso. La mayoría de ministros adventistas predicaban acerca de la ley, del sábado, de la reforma pro salud, de la vestimenta y otras cosas más. Pero antes de que se dé este congreso en Minneapolis, surgieron dos jóvenes que empezaron a predicar. No es que descubrieron, sino redescubrieron el mensaje de la justificación por la fe. Y entonces empezaron a predicar el mensaje de la justificación por la fe. Y vamos a ver cómo se llamaron estos jóvenes. Uno fue Wagner. Wagner, o sea, su apellido. Wagner empezó a predicar acerca de la justificación por la fe. Y Alonso Jones, o Jones, como se pronuncia. Entonces, Jones era de más avanzada edad, por decirlo así, ¿no? Más adulto. Y Wagner era un poco más joven. Dios estaba obrando de alguna forma en ese lapso, ¿no? Con esas personas. Y no se lo creyó la iglesia en ese momento. No lo creyó, no les creyeron a ellos. Y ellos siguieron predicando. Hasta que Elena de White dio un mensaje contundente en ese entonces. Miren lo que dice. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Mientras la gente esté tan destituida del Espíritu Santo de Dios, no puede apreciar la predicación de la palabra. Hay personas en la iglesia que no están convertidas. Voy a leer el siguiente texto porque se nos va a ir la batería, hermano, para no perder. Dice, hay demasiada formalidad en la iglesia. Los que profesan ser guiados por la palabra de Dios pueden estar familiarizados con las evidencias de su fe y sin embargo ser como la pretenciosa higuera que mostraba al mundo su lozano follaje, pero cuando el maestro lo examinó, lo encontró desprovista de frutos. Esta es la revista de los Heraldos del 15 de febrero de 1887, un poquito antes de 1888. Y el texto antes también está en la misma revista que se publicó el 22 de marzo de 1887, un año antes del Consejo de Minneapolis. Entonces, hermanos, podemos entender que la iglesia en algún sentido había llegado a un frío formalismo. Todo era lo formal, la ley y demás. Había ido de un extremo al otro extremo. Mientras que los protestantes en sí pensaban que se iban a salvar solamente por la justificación por la fe, o solamente es lo que predicaban, solamente eso es lo que se decía. El mensaje del sábado y de los 10 mandamientos prácticamente había pasado al olvido, antes de que surgiesen los pioneros de la iglesia adventista.
Cuando empezaron a surgir los pioneros de la iglesia adventista, uno de ellos, el más impetuoso, digamos así, en propagar el mensaje de la ley del sábado, fue José Bates. José Bates llegó a predicar todo ese mensaje de la ley del sábado, el descubrimiento que había hecho. Y gracias a él es que conoce Jaime Huey y Elena Harmon, conocen el mensaje del sábado también. Entonces, fueron al otro extremo, pensaron que el mensaje de la justificación por la fe era obvio y fueron al extremo de que solamente se hablaba de la ley y de cosas formales en la iglesia. Y aquí ellos pensaban que esta doctrina que traían estos dos hermanos, joven, Wagner y Jones, creyeron que iba a disvariar a la iglesia, que iba a dividirlo, o que la iglesia pasaría a ser una simple iglesia como las demás otras. Y es por eso que hubo una resistencia. Y no sé si ustedes han escuchado, en algún sentido mucho se lo critica a Elena de White sobre una profecía que hizo. Hay un texto en Evento de los Últimos Días donde dice que Elena de White es una profecía de que Cristo iba a venir en el año 1888. Y no es que, mejor dicho, estaba dando una fecha exacta, sino que el mensaje era tan contundente que posiblemente Cristo iba a venir en esa fecha. Y que incluso ella estaría viva cuando Jesús viniera. Es por eso que hay muchos evangélicos y muchas personas de afuera de la iglesia que dicen que Elena de White es una mentirosa, que mintió y todo eso. Pero Elena de White aclara también en Evento de los Últimos Días por qué es que esa profecía no se cumplió. Porque era una profecía condicional. Dice en un texto, que ahorita no tengo la cita exacta, pero está en Evento de los Últimos Días, que si la iglesia hubiese aceptado el mensaje de la justificación por la fe en ese congreso en Minneapolis en 1888, Cristo ya hubiera venido. Y si ustedes revisan los registros de la historia y también de Elena de White sus cartas, van a encontrar que había un proyecto de ley dominical en el Congreso de los Estados Unidos. En ese tiempo. O sea, las profecías se iban a cumplir con rapidez en ese momento y Cristo iba a venir posiblemente. O iba a venir ese año. Pero lo cierto es que la iglesia no aceptó. ¿Y saben por qué? Porque a la iglesia le pareció imposible creer que se iba a salvar solamente por la justificación por la fe. Y eso no ha sido desterrado completo de la iglesia, hermanos. Porque yo les diría cuántos justos hay en esta mañana. Quizás poco nos atrevemos a levantar la mano cuando decimos cuántos justos hay aquí. Pero tenemos que entender qué es justificación por la fe, queridos hermanos. ¿Qué es justificación por la fe? El apóstol Pablo dice en Efesios 2, 9 y 8, 9 dice que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Pero nuestros hermanos, los pioneros de la iglesia en el inicio, habían interpretado siempre el capítulo de Gálatas 3, habían interpretado como que esa ley que se menciona ahí se refería a la ley ceremonial. Pero lo que decían Wagner y Jones, decían que esa ley se estaba refiriendo a los 10 mandamientos. Y ahí se descubrió que en realidad para ser salvos, los 10 mandamientos no son necesarios. Y que la ley nos salva. Entonces, hermanos, si la ley nos salva, ¿por qué hoy estamos aquí el sábado? Pero es que la iglesia o la religión o el evangelio de Jesús no solamente se basa en la salvación, en que tienes que ser salvo. El objetivo final es sí, ser salvos. Pero no solamente tiene que ver con eso. El evangelio tiene que ver con orden. Tiene que ver con fidelidad. Tiene que ver que los salvos sean una especie de modelo para los demás. ¿De qué sirve de que tú, mi querido hermano, hermana, seas salvo, pero seas un ladrón, un adúltero? False el respeto a tu papá, a tu mamá. ¿De qué sirve que violes el cuarto mandamiento? O que seas codicioso. Pero lo cierto es que los extremos siempre han hecho daño a la iglesia, en todo sentido.
Siempre. El extremo de pretender guardar la ley y ser salvo por la ley, y el otro extremo en que pensamos que solamente basta ser salvo si lo resto no importa. Ahora mire, yo les voy a hacer un ejemplo práctico y vamos a hablar de Apocalipsis, donde dicen que tengan el derecho de entrar al reino de los cielos o a la santa ciudad. Yo creo que les hice ejemplo una vez aquí de ese ejemplo, pero supongamos que en esta mañana a nuestro hermano Lenin participa en un concurso y él gana el concurso y tiene el derecho de ir todo pagado una excursión al Huascarán, que es el nevado más alto del Perú. Él tiene el boleto comprado en sus manos, tiene el pasaje, le han dado todo para que vaya. La empresa que le da el concurso, todo le ha pagado. Él tiene el derecho de ir. Pero resulta que él se olvida de eso, empieza a trabajar, a jugar fulbito por acá y por otro lado. Y llega el día en donde él ni siquiera está preparado. En el momento está en short, en sandalias, en polo, y viene el representante y le dice, ya, vamos, ya estamos listos, los demás ya se van a ir. Le dice, no, quiero llevar mi cepillo, mi Biblia, ¿dónde está mi casaca? Todo. No, lamentablemente no hay tiempo. Yo no te puedo llevar así, te me mueres antes de llegar al Huascarán, por el frío. Ahora miren, yo les recomendaría que lean el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro El Camino a Cristo, para que entiendan mejor lo que les estoy diciendo. Dice que ahí que Dios no es arbitrario al excluir al pecador no convertido o no transformado del cielo. Porque si entráramos así como estamos, de repente con nuestros defectos, con todo lo malo que tenemos, el cielo, dice, no sería un lugar de felicidad y alegría para nosotros, sino literalmente, dice en El Camino a Cristo, sería un lugar de tortura. Seríamos una nota discordante en el coro angelical, en el coro del cielo. Nuestro corazón no hallaría gozo en la presencia de Dios. Es por eso que se habla acerca del derecho y la idoneidad, de ser idóneos de entrar al reino de los cielos. Jesús en la cruz del Calvario pagó el derecho. Todos aquí tienen el derecho de entrar al reino de los cielos. Todos tenemos. Y todos somos justificados por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando hablamos de esa justicia, si nosotros creemos en eso, cuando nos digan cuánto justo sea aquí, vamos a levantar nuestra mano. No porque nosotros o por nuestros méritos hayamos llegado a ser justos, sino porque Cristo nos ha declarado justos. Desde el momento que aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, en el momento que aceptamos entrar al tanque del bautismo y morir al mundo y vivir para Cristo, desde ese momento somos justos. Pero hermano, y si somos justos, entonces ¿por qué tenemos deseo de pecar? ¿Por qué pecamos? Es que eso se llama la justicia imputada, que Jesús nos imputa. Ustedes saben qué es imputación, no algo que se imputa a algo, a alguien. Por ejemplo, a alguien se le imputa el delito de violador, pero mientras no esté demostrado que es un violador, no haya pruebas contundentes que digan que es violador, se presume su inocencia. Y nadie te puede decir que eres un violador, a menos que te pruebe en un tribunal que tú eres un violador. Entonces Jesús nos declara justos a nosotros. Se nos imputa el título de justos, pero también hay otra parte que se llama la justicia impartida. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos tenemos lo que se llama las dos naturalezas. Una naturaleza que se agrada en Dios y otra naturaleza que se agrada en el mundo. Es la naturaleza de Dios que vive en nosotros, que nos gozamos cuando cantamos, cuando predicamos, cuando estamos en la iglesia, cuando oramos. Pero la otra naturaleza se agrada también en comer cosas no adecuadas, en ir a lugares no adecuados, en escuchar música mundana, en ver telenovelas mundanas, cosas de pecado y de maldad en este mundo. Y hay el carácter también. Es por eso que es indispensable la justicia impartida. ¿Y cómo es la justicia impartida? Es que Jesús nos imparte cuando nosotros vivimos juntamente con Él. Es por eso que nosotros debemos estar cerca de Jesús. En el momento en que tú aprendas a ser de Jesús el mejor amigo, estarás empezando a ser justo. No solamente que te han declarado justo, sino que empezarás a ser justo. Poco a poco. La comunión con Jesús, queridos hermanos, es importantísima para poder llegar a ser justos completamente. Para poder tener no solamente el derecho de entrar al reino de los cielos, sino también para tener la idoneidad de entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué lugar tiene la ley en la salvación? ¿Por qué no se habla de la ley?
Pero lo que quiero aquí resaltar finalmente es que debemos tener compañerismo con Cristo. Es la parte fundamental. Pues dice, los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. El proceso de la transformación es indispensable para que suceda en nuestras vidas, para que podamos llegar al cielo. Nosotros podemos estar convencidos, podemos estar aquí porque razonablemente entendemos que debemos estar aquí. Entonces, es por eso que debemos estar completamente aquí. Queridos hermanos, yo les invitaría en esta mañana a tener una comunión más íntima con Jesús. Y eso no debe depender de los demás. Debemos de aprender a lo que se llama protagonismo en nuestra vida espiritual. No debemos ser simples espectadores, sino también empezar a tener protagonismo. Y es ahí donde poco a poco vamos a llegar a tener la justicia impartida de Cristo. Queridos hermanos, yo quiero hacer una oración para finalizar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en algún momento de la vida tú nos redimiste, nos llamaste. Padre querido, te suplicamos, Señor, que nos perdone nuestros pecados. Aquí hay muchos hijos que han sido redimidos. Tú nos declaras justos, pero también vivimos en un mundo donde la naturaleza pecaminosa nos aleja de ti. Es por eso que queremos permanecer aquí. Alguien en esta mañana está renovando ese compromiso de permanecer en ti, de vivir para ti, Señor, de caminar todos los días, de tener esa comunión personal y única. Esta mañana hemos entendido que no tenemos que hacer nada para ser salvos, solamente basta aceptar lo que hizo tu Hijo en la cruz del Calvario. Pero para permanecer salvos y para permanecer perseverantes hasta el fin, tenemos que aprender a convivir contigo, aprender a vivir cada día. Y lamentablemente, Señor, tenemos esa naturaleza pecaminosa que no nos deja. Y aquí quizás haya una persona que está desanimada. Quizás hay una persona, Señor, que siente que no tiene derecho. Que quizás cuando está aquí todas las cosas van bien, pero cuando sale vuelve a pecado, tiene vicios escondidos quizás, Señor, en su casa, en su hogar. Permite que tu justicia impartida, que al convivir contigo cada día, todo eso vaya abandonándose y vaya purificándose. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano.